Bienvenidos a una charla con, una plática o un podcast en el cual normalmente platicamos con gente que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Soy Hugo Corona de Luna. El día de hoy tenemos un director, guionista, productor ejecutivo, showrunner, y que creo, y ya lo hemos platicado en el primer episodio que hicimos con Gustavo, una de las personas que, sin temor a equivocarme, ha redefinido la industria del cine por lo menos un par de veces, Santiago Limón. ¿Cómo estás? Órale, qué gusto, Hugo. Abrumado por tu presentación, pero muchas gracias. ¡No! Muy generosa. Es que sí creo o sea, sí soy un fiel creyente de que de al menos un par de veces sí has cambiado, más allá de que la industria o cómo se genera la industria, cómo el público tiene que ver el entretenimiento cuando va al cine. Porque siento que muchas veces es que no hay nada bueno en el cine comercial. Pero de pronto nos encontramos con este tipo de proyectos en los cuales tú has estado involucrado y es donde digo, no, o sea, hay alguien que entiende la industria como negocio y como entretenimiento, que es muy complicado de pronto creo en nuestro país, ¿no? Pues sí, creo que cuando empecé en esto, y todavía hay este distanciamiento entre hacer buen cine o hacer cine comercial y que funcione, ¿no? Entonces, en hacer cine de calidad o tele de calidad, que eso estuvo por mucho tiempo peleado con que sea comercial. Y pues desde mi punto de vista, no, desde mi punto de vista, a mí me gusta tener un diálogo con una gran audiencia, que el contenido que yo haga le llegue a mucha gente. Y me gusta hacerlo pues como lo que me gustaría ver a mí también, Okay. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta armar un equipo de trabajo sólido, que lo haga bien, que considere que la audiencia es inteligente y exigente y que no quieren que les des lo mismo de siempre y que no se lo des tan digerido y que sí los retes en tono, que de pronto los sorprendas con una decisión de casting o con la trama o con la temática. Y ese es el tipo de cine y de tele que me gusta hacer. A veces funciona mejor que otras veces, y a veces conecta mejor que otras veces, y a veces se queda en el experimento. Pero bueno, esa es la búsqueda en la que estoy. Que yéndonos un poquito a los proyectos para que la gente también, a lo mejor hay gente que no te conoce o no te ubica por imagen, porque un director es muy extraño de pronto que sea, Hasta que la boda nos separe, Cindy la Regia, evidentemente, Ojitos de Huevo, Pinches Momias, el musical de La Usurpadora, y estuviste también detrás como de ciertos lanzamientos de gente nueva, entre ellos Gustavo Egelhaf y Diana Bobbio. Estuviste también dentro del proyecto de Saturday Night Live, que es en México, que esa es parte también de lo que quiero que platiquemos, pero bueno, ese es como parte de tu currículum. Sí, sí, como muy cercano al mundo de la comedia y del humor, en todo lo que busco hacer de alguna manera, busco que haya algo de humor, aunque no sea lo obvio en la temática. De pronto dice esta serie que se llama La Búsqueda, donde era una historia que la temática no era, no tenía humor, sino Claro. todo lo contrario, era muy trágica, y encontrar las oportunidades de comedia en eso es algo que me entusiasma. Y buscar siempre los mejores actores para el papel. Y en ese sentido a veces se dan descubrimientos y te topas con eso, cuando hice Hasta que la boda con Diana y Gustavo, cuando hicimos Cindy con Cassandra. A ver, todos ellos habían hecho cosas, ¿no? Pero de pronto estos papeles ayudaron a que más gente viera su talento, y bueno, ahora son así ya íconos enormes de nuestra industria. Porque además no son elecciones obvias, ¿no? Que creo que es también parte de esta búsqueda de la comedia. Creo que tanto la comedia como el terror funcionan muy bien siempre cuando hay actores no tan reconocidos, porque no los tienes encasillados como público en algo que otros personajes u otras personas están ahí. Sí, a mí la verdad siempre me va a emocionar más cuando veo una cara que no la asocio a algo más, ¿no? O que la conocía por algo distinto. Y creo que la gente también agradece
sorprenderse con alguien que no ya trae una carga de que, es el que hizo tal y cual cosa. Sobre todo cuando hicimos Hasta que la boda nos separe, que sí buscamos a propósito caras que no fueran reconocibles porque era un found footage, entonces tenía que sentir muy natural, que pareciera que era una boda real. Ujú. Y para eso, caras como la de Gustavo y la de Diana en ese momento, pues, sumaban mucho el que no fueran conocidos, ¿no? Y que se sintieran como tu primo, Nuevos. tu prima. Sí. Estudiaste en la Ibero. Estudié comunicación en la Ibero Ajá. y luego estudié dirección de cine en el American Film Institute. ¿Cómo fue estudiar en la Ibero? Porque además fue el momento en el cual se dejó de hacer cine como film y empezó lo digital, ¿no? Te tocó digamos, ese cambio. ¿Cómo fue estudiar en una escuela como...? A ver, la verdad, creo que tiene la ventaja y desventaja. Es una carrera que puede ser tan exigente o no exigente como la quieras hacer. Pero si te quieres clavar, hay muy buenos maestros, hay muy buen equipo. Con el More, ¿no? Con el More. Ajá. Hay acceso a muy buen equipo de filmación de manera muy sencilla. O sea, que yo hoy en día no tengo tan fácil. O sea, en la Ibero sí no te das cuenta, pero de pronto, queremos hacer un corto y entonces hablas y metes un permiso y el fin que entra tienes una super cámara y medio que convences a tus amigos y les das una pizza y levantas un corto. Claro. Que de pronto luego eso, cuando estás, no te das cuenta de la fortuna. Entonces, poder filmar así y hacer tus cortos y lo que se te ocurre, pues es un regalo. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar comunicación primero y luego ya enfocarte un poco al cine? O sea, ¿de dónde viene esa traba de tu vida personal? Porque los que estudiamos cine nos ponemos esa traba. ¿De dónde viene o por qué? Pues yo sí sabía que quería hacer cine, pero la verdad era como para darle gusto a mis papás de tener una licenciatura de estos como miedos de qué vas a vivir y ¿no? Como si de comunicólogo fueras a vivir alguna certeza, ¿no? Pero bueno, como que de alguna manera la licenciatura por una universidad ahí que medianamente conocieran, pues les dio cierta paz a mis papás, pero pues yo desde el principio quería hacer cine. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde surge ese momento de decir, yo no sé qué quiero hacer? Porque no sé si sabías que ya quería ser director o guionista, pero ¿cómo dijiste, yo quiero hacer eso? Mira, como que desde chico me gustó... No tengo estas historias como de Spielberg, de agarraba la cámara, que son muy raro, súper románticas y padrísimas, y me encantaría decir, agarraba la Super 8 de mi papá. Para luego hacer The Fablemans y así. Sí, pero no, en realidad, como que mi incursión tuvo más que ver, como siempre me gustó contar historias y hacer reír en clase a mis compañeritos y imitando gente. Y en la secundaria y así. Secundaria y prepa, entonces como que de ahí me empezó a nacer quiero contar historias, me gusta hacer reír, me gusta platicar algo y de pronto usar el humor para decir algo más, para criticar, ¿no? Para satirizar. Y el cine se dio muy natural porque pues tuve la ventaja de tener dos papás que les gustaba el cine y me pusieron buen cine desde chiquito. Mi mamá tenía una afición hacia todo lo japonés, entonces me puso toda la filmografía de Kurosawa en una edad que no debía de habérmela puesto, pero de pronto se van quedando estas imágenes y estas historias y te acompañas y dices, claro, esto es lo que más disfruto, es ver cine, me gusta contar historias, y se dio como muy natural quiero escribir y dirigir. ¿Y tu papá qué veía? O sea, ¿tu mamá ya nos quedó claro? Porque es muy, muy marcado eso. Sí, no, mi papá me puso, híjole, como que le encantaba el neorrealismo italiano, entonces, Rocco y sus hermanos, El ladrón de bicicletas, y luego como que estas películas, Elia Kazan y On the Waterfront, con Marlon Brando, con películas de los 50s y los 60s, muy clásicas con alguna temática social. Pero en esas no veo nada de comedia. Es que ahí entro yo, o sea, como que al principio justo era como ver este cine súper serio y denso, y de hecho cuando me voy a estudiar cine, digo, bueno, pero voy a hacer cine ahora, entré a una escuela seria de cine, pues tengo que hacer cine serio, ¿no? O sea, el cine es una cosa. Entonces eliminé el humor por completo de todo lo que hacía. Me puse a hacer unos cortos
malos y pretenciosos. Y Stray como, Dogs. Ahí todavía no. O sea, esa Ok. es como una mezcla. Los primeros que hice eran eso. Yo quería ser Bergman, ¿no? O sea, quería ser era de un pretencioso, Pues mamón. eso pasa siempre, ¿no? En la carrera. O sea, Creo que todos tus sí. compañeros, o al menos mis compañeros, todos creían que iban a ser el siguiente Tarkovsky o el siguiente, Fellini Sí. o Martin Scorsese. Y es como de, pues no, güey. Y es que sí, y ahí justo era como que querer todavía complacer a mis papás y que estén orgullosos Ya. ¿no? De, Ellos veían esto, yo quiero hacer esto. exacto, Ok. ¿no? Hasta que un maestro llegó y me dijo, oye, tú lo que te gusta es hacer reír a la gente, te haces reír a tus compañeros y eres naturalmente, tienes una afinidad por esto. Y además era un clavado yo de la comedia, pero siempre lo veía como, no, pues esto es hobby, ¿no? O sea, Ujú. No es en serio. no, exacto. O sea, yo veía Saturday Night Live y Monty Python y las películas de Judd Apatow y pero eso no era cine serio hasta que este maestro me dijo, todo lo que haces es una mierda. Escucha tu voz y escucha lo que como dices las cosas, conectas con la gente. Y ahí me hizo clic y dije, claro, qué imbécil y pretencioso soy. Y ajusté a meterle humor a lo que hacía. Y pues ese es el mejor consejo que me pudieron haber dado, porque además lo disfruto, en lugar de sufrir haciéndome el Tarkovsky cuando no Que soy además, yo. qué fuerte que o sea, es un género además en el que México de pronto cree como colectivo que somos muy buenos, pero es muy difícil hacer reír. O sea, sí noto que hay una cuestión con el cine de comedia en México que o vienen argentinos Ujú. o vienen chilenos a hacer películas y nos tenemos que adaptar a su humor. Y es muy complicado de pronto hacer que alguien en México haga comedia que conecte con el público. Es que luego lo que siento que empezó a pasar es mucha comedia porque es gente haciendo comedia porque eso era lo comercial o porque eso iba a funcionar. O Entonces porque es luego, cagado. sí, Ok. pero sobre todo porque se volvió un género que de pronto conectan una o dos comedias con la audiencia, entonces la gente va hacia allá a hacer comedias y a hacer comedias románticas no porque les gusta el género o se les da, sino porque es lo comercial. Ya. Entonces, creo que pues la gente entraba por razones equivocadas a hacerlo. Yo no puedo evitarlo. O sea, yo leo un guión y no está chistoso y digo, esto estaría muy cagado. Y me dice, pero o sea, ahí no hay comedia. Y digo, pero es que no puedo evitar no querer hacer algo chistoso o encontrarle el ángulo. Y entonces creo que de pronto cuando encuentras gente que quiere hacer comedia porque disfruta, porque le apasiona, no porque eso es lo que vende, sino porque cree que puede decir algo, puede cambiar Ujú. algo a través del humor, pues ahí creo que nos hemos encontrado gente con la que disfruto hacer cosas. Y este cambio o el llegar de pronto y salirte de México e ir a la AFI, ¿te hizo entender un poco a lo mejor cuál era el objetivo de lo que querías contar acá? O sea, como esta parte de a lo mejor alejándome puedo Yo entenderlo. creo que sí, yo creo que me fui medio sobrado y medio mamón y como con ganas, o sea, viendo hacia abajo lo que se hacía aquí, y entonces voy a ir a aprender en Hollywood y ¿Cuándo te o a esta fuiste? escuela. Me fui en el 2010, 2011. Ah, o sea, ya había pasado Alejandro González Iñárritu, Del Toro, Cuarón. Sí, O sea, ya exacto. estaba esa Pero eran parte. como los tres grandes, ¿no? Los Ajá. tres grandes y que además hacían cosas allá, ¿no? Porque pues tampoco era como que los tuviéramos A la vuelta. a la vuelta ellos haciendo mucho contenido. Y entonces, pues era eso, ¿no? Las ganas de ir a hacer allá, y prepararme en la escuela donde estuvo no sé quién. Y estando lejos, yo creo que ahí fue donde de pronto yo nunca había visto Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? Ok. Y la vi allá. Y entonces, de pronto estar allá y entonces descubrir a Buñuel o descubrir al Indio Fernández estando lejos, entonces decir, qué imbécil soy, ¿no? Más bien soy un ignorante que no conozco el cine de mi país y sí me hizo revalorarlo estando allá y
y adquirí herramientas que creo que me han ayudado a regresar a hacerlo aquí. Como si hay un oficio que dominan muy bien allá, que al volver pues te ayuda a contar las historias con más herramientas. Pero creo que yo disfruto muchísimo contar historias aquí. Es que también en esa época siento que no existía como esta parte profesional de decir, vamos a dedicarnos a hacer cine, vamos a dedicarnos a hacer una cosa audiovisual y que sea en serio y no nada más como porque tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, creo que eso además era una época como pre-streaming, ¿no? Uh-huh. Y entonces no había, se hacían muy pocas películas al año, entonces sí no había tanta industria y cada película seguía siendo como un milagro todavía y empezaba el Eficine, entonces ya había caminos, pero se hacían, no sé, 15 películas por año, ¿no? ¿Y cómo regresas a México? ¿Por el guión con Isa? No, regreso antes de eso, regreso porque hay una convocatoria estando allá para hacer, no sé, me salió todavía por Facebook, ya eso te habla de qué época, una convocatoria para hacer Saturday Night Live México. Y en mi malinchismo yo dije, seguro es una mamada, ¿no? Y todo es refrito. ¿Y por qué no hay ideas originales? En fin, y después... Van a ser Hans y Franz aquí en un gimnasio y demás. Exactamente. Pero entonces ya dije, bueno, a ver, voy a mandar, porque te pedían mandar guiones. Y dije, voy a mandar y si queda, pues no está de más, ¿no? Y no tengo trabajo saliendo de la maestría. Yo estaba por terminar la maestría y justo, pues esto como que embonaba muy bien. Y entonces me hablan de pronto de Lemon Films. Me dicen, oye, tú hiciste tal cosa y tal, pues quedas seleccionado. Me faltaba como un mes todavía para acabar ahí. Y entonces hablé con la escuela y dije, pues me salió una oportunidad de chamba. Y entonces me regresé a México a eso. Como que tenía la opción de o quedarme o buscar trabajo en Los Ángeles, llevándole cafés a alguien, a quien sea, ajá. O regresarme a México, pero a escribir, ¿no? Y hacer lo que, o sea, pues en Los Ángeles yo no hubiera tenido ninguna invitación de vente a escribir a este programa de tele, ¿no? Y entonces, pues tomé la opción de regresar y fue una gran opción. Estoy muy contento de haberme regresado. Con todo y que ese programa, pues no, fue un desastre aquello. ¿Hasta dónde llegó? Llegamos... O sea, vino alguien, ¿no? Vino Horatio Sanz a darles como una plática. Vino Horatio Sanz a darnos una plática. Pues todo se veía muy legítimo. Estaba Lemon Films involucrado también. Ellos eran y siguen siendo legítimos. Sí, de los grandes. Y estaba Eugenio Derbez también. Entonces, pues aquello se veía muy, muy serio. Y éramos un grupo de guionistas y actores. Súper talentosos, todos ahí leímos el material de todos y vimos, y bueno, en el reparto estaba Diana Bobbio, Mariana Treviño, Daniel Tobar, Ricardo Polanco, Roberto Quijano, estaba Poncho Borbolla, gente talentosísima y gente que yo no tenía ni idea, igual desde mi malinchismo fue increíble llegar y decir, puta, qué increíble grupo de gente tan talentosa y tan chingona ahí en mi país. Y esa parte fue muy emocionante. Y escribimos un piloto que en ese entonces era para... No había streaming o empezaba el streaming y esto todavía era para Televisa. Y pues un poco lo que nos dijeron de la línea de Saturday Night Live es la primera generación de Saturday Night Live fue irreverente. Funcionó porque habló de temas que no se podían hablar y no se hablaban en Estados Unidos. Entonces, haz de cuenta que tomamos eso y dijimos, pues, chistes de la iglesia, del gobierno, del narcotráfico, de la pederastia. O sea, nos dejamos ir, pero... Fuerte. Todavía era la época de Felipe Calderón. Todavía era Peña Nieto, pero pre-Ayotzinapa. Cuando era el milagro, era 2002, Peña Nieto Saving México, ¿no? Sí. Y entonces, pues era esta figura también todopoderosa. Y entonces les llega este piloto a Televisa. Y además, ellos están acostumbrados a hacer la comedia pues, por muy poco dinero. O sea, la comedia pues, les funciona porque es muy barata. Y esto pues, era caro. El formato de Saturday Night Live, de entrada todos los actores y guionistas que tienes que tener y la cantidad de foros, era caro para ellos y era muy arriesgado.
El tono era, y además, pues nosotros, te digo, nos dejamos ir de más, yo creo. Yo creo que en ese primer capítulo piloto tendríamos que habernos Frenado. mesurado un poco. Y no había quien les dijera, órale, está bien, pero no tan bien, si no échense para atrás. O qué crees que haya sido la inexperiencia o la falta de apertura de comunicación como existe ahora, porque ahora parece que no se puede decir nada, pero se puede decir muchísimo más que antes. Yo creo que era el canal equivocado. Creo que nació medio muerto. O sea, creo que eso no tenía que haber sido para el canal 2. Y además ya era una época medio decadente de... O sea, ya no era ni era el Televisa todopoderoso, ¿no? De lo que pongo, la gente lo va a ver. Entonces estaban en esa transición donde queremos hacer contenido diferente, pero no tan diferente. Qué difícil jugarle a la hora pico. Sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿No? O sea, ir en contra de la hora pico. Sí. Qué complicado. Sí, justo. Es como, esto para ellos era como, esto es la hora pico, pero no. O sea, claro. O sea, cabrón, no es. Y, a ver, lo que fue increíble de eso fue conocer a esos productores, a esos guionistas, trabajar con Eugenio, y eso fue padre, eso me siguió dando mucho a lo largo de mi carrera. Con Lemon hice mi primera película, ahí conocí a Diana, Bobbio, y entonces muy agradecido con lo que ese proceso me dio. Una lástima que no. Pero eso mutó y se convirtió en Backdoor. No, pero no mutó. O sea, Backdoor viene después. Ajá. Y viene, si no me equivoco, desde Comedy Central, con este otro formato brasileño de, no recuerdo el nombre, pero es distinto. O sea, no es un programa de sketches, no es semanal, no son estos sketches en vivo. No es seriado, no es seriado. Okay. Es mucho más fácil de producir, mucho más barato. Y les funcionó súper bien. Pero sí, con ese tono. Es un tono parecido al de Saturday Night Live. Como menos fársico, menos... Es que hablando de hace 13 años, me parece sumamente complicado ahorita competirle a algo como Backdoor. Pero tiene todo el sentido el hecho de que este grupo de actores, este grupo de guionistas, de ahí surgió y son... Ahora sí que son el elemento base de todo lo que hemos visto en streaming los últimos 13 años, ¿no? O sea, porque puede ser por ahí tú como guionista, este grupo de actores y actrices que están ahí involucrados y todo lo que modificó para que de pronto llegara, por ejemplo, José Miguel a tu vida y que hiciera ciertas cosas, Paula o el equipo que hace el remake de Mad About You. O sea, como que siento que fue la chispa que inició todo y que después se fue esparciendo por todas las plataformas. Sí, yo creo que de alguna manera nos dio entrada a varios, a la industria, nos dio nuestra primera probadita y yo estoy muy agradecido con ese proceso por eso. Y sí, creo que de ahí se detonaron, como que dijeron, mira, si nos juntamos nosotros tres y hacemos esto. Y sí, indirectamente supongo que esos se convierten en la base de Backdoor después, pero tardó. Sí, te tardó. ¿Cómo llega el guión que haces con Isa López? El guión de La boda de Valentina llega a través de Marco Polo Constance, que yo a él lo conocí, pues igual, sí, todo surge ahí de Saturday Night Live, y entonces alguien que me presenta tal, y Marco Polo lee algo que yo había hecho, una película que escribí que íbamos a levantar con Eficine, que nunca sucedió. Y como de premio de consolación, me dicen, tengo este guión atorado con Isa, pero Isa ya se fue a hacer otras cosas, no me acuerdo exactamente qué. Y se llama La boda de Valentina. Y lo quería reescribir, era muy distinto, tenía algunas similitudes. Pero tenía un fuerte trabajo de reescritura y ahí entré yo a trabajar sobre eso. Nunca trabajé, de hecho no he conocido a Isa. No, todavía no. No, la veo ahí en los Golden triunfar Globes. En los Golden Globes, pero nunca nos conocimos. Órale. Sí. Qué extraño, o sea, pero qué extraña color, porque además es una película que eran Omar Chaparro. Tenía Omar Chaparro, Marimar Vega. Marimar Vega. Son los protagonistas de la película. La dirige Marco Polo.
Y de ahí te lleva entonces, o sea, colaboraste con ella, pero no nunca directamente, o sea, trabajé sobre lo que ella había escrito. Ya. Entonces son de estas cosas donde compartes crédito de escrito por estas dos personas que no se conocen, ¿no? Órale. Y de ahí surge la oportunidad de hacer Hasta que la boda o... No, antes ¿cómo hice fue Hasta eso? que la boda. Yo filmé Hasta que la boda. Como que los proyectos los estaba desarrollando a la par. Y ya sabes cómo es este mundo de las películas, Sí. donde de repente uno agarra más tracción que otro. Sí, el y siempre estar agarrados como changuitos. Exactamente. Entonces, creo que filmé antes Hasta que la boda. Y se filmó después La boda. la boda de Valentina. No, el guión llega a través de un compañero de AFI. Me dice, oye, hay unos rusos que quieren adaptar una película a México. Una comedia, un found footage de una boda y nadie los pela en México. ¿La quieres ver? Yo vi la película y dije, sí, ponlos en contacto conmigo. Y básicamente me junté con una productora americana que trabajaba para esta empresa rusa. Y Qué complicado suena eso hoy, rarísimo, día de hoy, ¿eh? Rarísimo. Todas esas relaciones internacionales... Era Sí, pre-todo. Pre-todo. Pero bueno, pues sí, como no sabían ellos nada, yo les dije, yo se las voy a dirigir y yo la escribo. Y entonces, pues como que no sabía nada y confiaron en mí. Entonces yo llegué con Alexis Friedman de Lemon, le dije, oye, tengo esta película. Me dijo, está increíble. ¿Quién la va? Le dije, yo la voy a dirigir, la voy a escribir. Tú ya conociendo a los Lemon a partir de Nightlife. Exactamente. Ok. Y tú dijiste, a huevo, yo puedo hacerlo, yo soy don chingón. Yo la secuestré absolutamente. Y Exacto. mentí. Pero tú mentiste. Sin duda. Eso es lo que me interesa. Sí. No sé si llamarle mentira, pero No, sí mentiste. es que estoy pensando si mentí realmente. Sin duda pues sí, los estaba yo estafando porque, o sea, les dije, soy director y guionista, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer. Supongo que Entonces, yo lo puedo hacer. Y pues sí, al final sí lo pude hacer, pero yo no sabía si lo podía hacer o no, ¿no? Entonces como que secuestré el proyecto del lado de los rusos y ya se los llevé a Lemon. Y entonces también cuando los rusos vieron, oye, Lemon... Y yo creo que pensaron que Lemon era mi productora porque yo me apellido Limón. Y entonces es algo que yo no... ¡Claro! Yo nunca lo desmentí. No, Porque no tampoco mentí, nunca más te no lo dijeron. desmentí. Sí, O exactamente. sea, te lo dijeron, sí te dijeron, tú... No, nunca me ok. puse en esa posición de... Pero yo nada más presenté y dejé que cada quien pensara lo que... O sea, eras el Eddie Murphy de Mendigo a Millonario. Exactamente. Y entonces llega el proyecto, Y entonces convences a Lemon. Sí, y entonces en algún momento alguien me dice, oye, me doy cuenta que se empiezan a cuestionar. ¿Alguien ya vio el trabajo de este director de Santiago? Y entonces me decían, oye, ¿nos puedes mandar un reel o nos puedes mandar ¿Eso de Rusia o de acá? de los dos lados? Ok. Y entonces yo me empiezo a hacer medio güey. Hasta que de pronto da ya la semana -2 de rodaje. Ya, oye, nunca manda... y entonces ya mando yo un corto. Ya no me dijeron nada. Supongo que fue como que dijeron, puta, correrlo ahorita. O si era bueno el corto. Puede ser, pero tampoco me dijeron, oye, qué bárbaro, ¿no? Yo siento que más bien fue que dijeron como, ya, pues es lo que es. Veamos cómo nos va. Veamos cómo nos va. Y ¿Cuánto duró ese rodaje? era un rodaje muy ambicioso porque fueron 3 semanas de rodaje con pocos recursos, muy barato. Eran... creo que 15 millones de pesos. Suena mucho, no es tanto. No es tanto para una película. Sí. Sí, qué mal que diga yo. No, O sea, sí, no. Pero es que... Pero es que era una película, hacerla en Puerto Vallarta, o sea, había mucho dinero que se iba a hacerla en la playa, un rodaje, 3 semanas, con un reparto muy grande. Y pues sí, se va el dinero muy Muy rápido. Aunque parezca que no, porque... Mucha música tiene la película también. Un par de cameos ahí Sí. interesantes de Adal y de Roberto Palazuelos. ¿Esos cómo los conseguiste? ¿Por Lemon? Por ¿O en Lemon. el guión Sí, venían? Alexis Friedman. O sea, en el guión venía Roberto Palazuelos. Y entonces fue como, es alguien como Roberto Palazuelos. Y entonces ya Alexis me dijo, oye, ¿y si buscamos a Roberto Palazuelos? Le dije, pues sí, busquémoslo. Y Ah, ya no mentiste, ya no dije, yo lo conozco. Exacto, no. Y entonces ya, y sí quiso. Y con Adal fue
el papel estaba escrito para alguien famoso que se burlaba de sí mismo. Y ya sí fue a través de Lemon que me dijeron, oye, Yadal, ¿te funciona? Y fue sí. Y ya nos conocimos y Yadal, increíble. Entonces, 3 semanas y luego el proceso de postproducción. ¿Y cuánto tiempo pasó de que filmaste a que estrenas? Como año y medio, quizás. O sea, filmé en 2017 y se estrena esto... No, filmé en 2015. Estrenó en 2018, ¿no? Estrenó en febrero, marzo de 2018. Entonces yo creo que filmamos como marzo del 2016. Sí. Y termina y arranca pues, bombardeo, ¿no? De medios empieza a salir esta comedia con estas 2 personas, tal. ¿Cómo fue? ¿Cómo sientes el recibimiento primero del público y de la industria? Sí, fue padrísimo. La verdad es que lo disfruté mucho. Disfruté mucho poder ir al cine a ver una película que hice y verla con público y verla con salas llenas, porque ahí había salas llenas todavía. Sí. Ahorita es rarísimo, si no vas a ver Avatar, está vacía la sala. Y a mí me tocó vacía Avatar, ¿eh? Sí, está cabrón. Pero, es muy triste. Pero sí, claro, empieza... Pero de aquella, pues poder, además, como escuchar que la gente se ríe, y tiene como que esta experiencia colectiva de disfrutar una comedia en una sala de cine y que interactúen con lo que está pasando. Lo disfruté, fue un sueño, así decir, pues esto así, en mi sueño más grande, y la película en general gustó y como que las caras sorprendieron. Hay quien se quejó de cuánto se mareaba con la cámara que se movía. Pasa siempre. Lo cual sí, un día fui a verla en las primeras filas y sí, creo que se nos pasó la mano. Pero pasa en Cloverfield, pasa en Blair Witch Project, pasa en todas. Pero bueno, nada. Pero sí. Dices, igual y que se hubiera movido un poquito menos. Pero, nada, lo disfruté muchísimo. ¿Tus papás qué te dijeron? No, raro. O sea, siento que sí fue de... o sea, como por un lado yo creo que les dio tranquilidad de, bueno, pues ya, sí, ya hizo una. Ya hizo una, se está dedicando a eso, ¿no? O sea, seguía haciendo esta cosa de, bueno, ya harás tu película seria, ¿no? O sea, supongo que esta fue... ya se han ido dando cuenta que sí me gusta esto de la comedia. De la comedia, ese reír. ¿Y eso te llevó a Cindy? Eso me llevó a Cindy. Sí. Yo debo confesar que con Cindy yo no tenía ni idea. Yo soy de ese grupo de personas ya muy viejas que no tenían ni idea que existía Cindy la Regia como personaje en redes sociales hasta que sale tu película. Sí. ¿Cómo llega a ti ese proyecto? Yo tampoco sabía que existía Cindy, como de esas personas viejas también que somos. O fuera de en ese momento, porque las redes sociales también eran diferentes, fuera de Monterrey. Exacto, sí. ¿No? Que ese es otro fenómeno. Catalina Aguilar, que es muy querida amiga mía y que estudiamos los dos en las mismas escuelas y como que tenemos un camino muy similar y trayectorias que iban, la de ella un paso más adelante o 2 pasos más adelante que la mía. Pero le enseño mi película Hasta que la boda para recibir sus comentarios y su crítica y ella es durísima siempre, pero bueno, le gustó. Y al poco tiempo me dice, tengo este proyecto que se llama Cindy la Regia y está basado en un cómic y tal, y hay un guión. ¿Te gustaría codirigirla? Le dije, ¿por qué quieres codirigir una? Tú eres tú. Tú eres una gran directora, no me necesitas a mí. Y me dijo, no, es que igual y se me complica por fechas y además creo que nuestras voces se pueden complementar y leo el guión y sí, o sea, como que conecté y dije, creo que sí nos podemos tú y yo complementar en esto y además tenía un equipo de productores increíble, Francisco González Compeán, Marta Sosa, como 2 eminencias de la producción, un guión que escribió María Hinojos, que estaba muy bien escrito, muy entrañable, o sea, como una comedia con mucho corazón, muy aterrizada, que decía muchas cosas sobre ser una mujer en México, y me gustó. Y el proceso de la además fue como, ¿y cómo vamos a codirigir? ¿Qué es codirigir, no? No somos los Coen, no somos hermanos, nos conocemos y nos caemos muy bien, pero
Y ya los dos nos pusimos a trabajar mucho sobre el guión, que era un guión muy bueno, pero que todavía no tenía nuestra voz y claro. no lo hacíamos nuestro. Y creo que el trabajar ese guión juntos y sentarnos a ver películas y decir, mira, estas son las que a mí me gustan. Y ella me decía, estas son las que yo así lo veo, y yo así lo veo. Como que pues nos fuimos volviendo una misma voz y de pronto una voz donde también sabíamos respetar, donde alguien tenía una idea más clara y entonces vas, preséntala, y luego yo a lo mejor tenía algo más claro y en fin, ahí nos complementamos muy bien. Ahí justo tenía como esa de cómo se complementan, de cómo lo hace, pero traía anotado una pregunta que creo que me acabas de contestar y esa es como parte de mi duda. ¿Cómo llevas un set tú como director? Y creo que la parte importante aquí es cómo llevas un set con alguien a quien no solamente respetas, cómo haces valer tu voz. Y respetar esa voz también. Sí, mira, de entrada, o sea, yo el set, no me gusta hablar mucho en el set. No me gusta imponer mi voz mucho en el set. Me gusta tener asistentes de dirección que son fuertes y que tienen la voz cantante en el set. Y me gusta que haya armonía, buen ambiente, hacer los egos a un lado, abrir a la colaboración, preparar mucho, pero estar dispuestos a descubrir en set y a colaborar y a que la mejor idea gane. Y eso en la codirección pues funciona, porque creo que los dos pudimos hacer nuestros egos a un lado y decir lo que yo pensaba, sí, yo tenía una idea para esto, pero es una pendejada, lo que acabas de decir es genial, y eso nos funcionó varias veces. O estar perdido, de pronto decir, es que no sé, es que algo no me está funcionando aquí, y tener una persona con quien rebotas eso, la verdad es que nos sacó del apuro varias veces. Y luego teníamos ya como que había actores con quien alguien se entendía mejor, okay. Y entonces es de, no, tú, ¿Y si vas tú? Tú vas, tú ve, okay. Ve y dile a esa persona. Y entonces ya sabía yo que yo le decía a esta otra persona. Entonces, pues fue, la verdad, hacer el ego al lado y dejar que la mejor idea gane. Ahí aprendiste a que el proceso del cine es colaborativo, o lo traes desde antes, y ahí fue como la reafirmación de decir, no, huevos, o sea, esto es por el bien de la película. Yo creo que eso desde antes, desde hasta que la boda, que fue un proceso muy colaborativo, porque fue como campamento en Puerto Vallarta, donde era un montón de actores y había mucha libertad creativa e improvisación y descubrimiento en set, y el texto no era sagrado, entonces también había grandes improvisadores en la película. Entonces, desde ahí me gusta crear y desde ahí me siento cómodo. Entonces, creo que lo colaborativo con Catalina se dio muy natural. El éxito de Cindy la Regia, ¿cómo lo recibes tú ahora? Porque creo que es una de esas películas que la gente fue al cine a verla varias veces. Y que además podías llevar a menores de edad a que vieran una comedia que no necesariamente era vulgar. Uh-huh. Y a que entendieran que en el cine también uno se puede reír con todos los demás. Sí, fue raro el proceso porque empieza a haber mucho hate a la película antes de que salga. Uh-huh. Con la campaña de la película. Había una ola de comedias románticas mexicanas que ya había un hartazgo en el público, y con razón, donde sentían que se les estaba dando la misma película. Entonces sale la campaña de Cindy la Regia, y entonces como que hay una ola de hate, de gente que no ha visto la película, donde además, bueno, el equipo de ventas pues hace su trabajo y no es precisamente el tráiler o el póster que tú sientes que mejor representa la película, y entonces se parece a otros trailers y otros pósters de otras películas. Uh-huh. Yo ahí dejo ir un poco y confío en, bueno, así como confiaron en mí para dirigir, confío en ustedes que esto es lo mejor para vender y para que llegue al público.
Y creo que esa campaña de pronto hace como mucho ruido negativo. Y lo que pasa cuando la gente va al cine, como que la primera reacción a la película es, bueno, no es tan mala como pensé que iba a ser. O sea, como entré porque mi novia la quería ver y luego fue de, no, pues me gustó también. Entonces empieza a ser como una bolita de un boca en boca favorable la película que además creo que ha envejecido bien, donde la gente la revisita y le gusta y dice, oye, pero esa no está como todas las, o sea, no es lo mismo que todas las demás, tiene, yo qué sé, ¿no? Además otro reparto, porque la gente decía, es lo mismo de siempre, pero Cassandra era una cara Nueva. pues, bastante nueva, ¿no? Y en fin, fue maravilloso igual poderla ir a ver al cine y escuchar las risas y que la gente llorara, verla en Monterrey en un cine lleno, fue increíble. La gente así veía desde que sale el cerro de la silla, la gente aplaudiendo, ¿no? Entonces, las referencias de los chicharrones de la Ramos. El chicharrón de la Ramos. Entonces hay ciertas cosas que en el screening de Monterrey funcionaron espectacular y que bueno, yo me llevo así en el corazón de ese screening, fue lo máximo. Y una de las cosas que a mí me sorprendía de Cindy era esa cosa original, que no, o sea, sí era una adaptación de algo que yo no conocía o que mucha gente en la ciudad no conocía. Es un creador que se llama Ricardo creador. Cucamonga, que es un caricaturista, que la verdad fue muy generoso porque a Francisco González Compeán, el productor, le dio Cindy y le dijo, confío en ti. Confío Órale. en que me vas a entregar un producto de calidad y que esto pues, te pertenece a ti. Y Cucamonga no vio nada hasta ese screening de Monterrey, precisamente, donde pues, él estaba ahí conmovidísimo, ¿no? Él dijo, yo la quiero ver porque no quería, o sea, dijo, si la voy a ver por primera vez, que Sí, sea claro. una cosa especial y que sea en Monterrey y escuchar cómo reaccionan los regios a esto. Y fue padrísimo. Nos abrazamos y lo máximo. Cassandra, Giuseppe, estaba también Regina, ¿no? Como la prima. Regina, Diana Bobbio, Diana Roberto Bobbio. Quijano, Isela Vega, que fue así como un regalo poder haber trabajado con Isela. Sí, fue un elenco muy, muy variado y muy rico. Y luego, después de Cindy, Después de Cindy, viene la serie de Netflix. de La Búsqueda. La Búsqueda. Sí, había hecho yo unos capítulos de La Casa de las Flores, de la segunda temporada. Y y entonces llega la serie de La Búsqueda, me entero, igual por Alexis Friedman, que están, que van a hacer el caso Paulette, que Netflix estaba buscándose el caso Paulette. Y pues a través de él, tengo una entrevista ahí con alguien en Netflix y le cuento mi visión del caso. Y de justo todo lo que me parecía absurdo y trágico, tragicómico, y muy representativo de la mexicanidad y el oportunismo en los medios, el político incompetente, la corrupción. Lo inverosímil que se vuelve que algo tan sencillo, que fue encontrar dónde estaba, se vuelve tan torpe porque la gente de pronto todas las se torpezas. lavaron las manos de una manera impresionante. Eso, entonces ¿no? como todas las torpezas alrededor de ese caso, dije, es que esto se tiene que contar y se tiene que exhibir, o sea, usar el humor para exhibir a esta gente y para llegar a mucha gente para enseñar lo que hicieron, que fue terrible, pero había que usar el humor para señalarlos, ¿no? Y entonces, pues me compran esta versión donde dicen, va, hagamos esa versión del caso Paulette. Y luego, bueno, pasan un buen de cosas con eso, ¿no? Pero, o sea, buenas, malas, de todo. De todo. Ok. Se recibe complicado. Sí, pues muchos... Es que de entrada, al principio Netflix la ve y se emocionan, pero pues les da miedo el humor y vender el tono de la serie. Y de hecho vender la serie. O sea,
De hecho, la serie pues no trae el nombre Paulette, ¿no? Se llama La Búsqueda, ¿no? Y la serie pues se iba a llamar El caso Paulette, ¿no? O sea, Ok, ya. o vaya, alguna relación a eso iba a tener el título. Y entonces decía, no, es que no podemos vender el tono de la serie, no queremos que salga un artículo donde se hable de humor y el caso Paulette claro. en la misma oración. No podemos darnos ese lujo, ese gusto, tomar ese riesgo. Sí, el intentar meter algo donde no necesariamente con un calzador va a entrar siquiera. Sí. ¿No? Entonces, como que sale ahí la serie sin ese cobijo de, no sé, cuando tú ves I, Tonya o lo que hace Adam McKay, pues trae un respaldo donde la campaña te dice algo del tono que vas a ver. Entonces aquí la gente llegó en ceros. Y eso pues generó mucho ruido. Gente que decía, ¿qué es esto? Está mal contado, esto está exageradísimo, esto está mal escrito, mal actuado, mal dirigido. Hay gente que agarra el tono y le entra, ¿no? Y la disfruta y entonces se sorprende. Y hay gente que no, que de pronto pues, nunca le entró al tono. Y bueno, pues también ese diálogo ¿no? Y dentro de... Yo estoy orgulloso del experimento que se hizo. La vio un montón de gente. Sí. Que porque además coincidió con la pandemia. Y era, pues todos veíamos tele. Entonces, sí. Pero las reacciones fueron muy divididas. ¿Qué lección te da? Que a lo mejor el público no estaba listo para eso. No, o que no más creo. bien Eso está muy mamón de mi parte. No. Pero... No, porque creo que de pronto el público, nosotros como público, no es que suene mamón el no estamos listos, sino simplemente creo que el momento, estar encerrados, no queremos ver algo así, no estábamos listos. Puede ser. O sea, yo creo que pudo haber, desde la realización, más claridad en el tono de la serie desde el principio. Sí, para no echarle la culpa al marketing y a la distribución, yo creo que desde la realización pudo haber más claridad. Y, por ejemplo, hay muchas cosas donde nos hicieron, por el miedo al tono y a la comedia, quitar un par de escenas, cambiar la música, porque sentían que se iba mucho a la comedia. Se disparaba hacia otro lado que no querían. Pero yo creo que esas eran escenas y música clave que ayudaban a redondear el tono y desde el principio decirle a la audiencia, esto está concebido así, no es un accidente, no, el hecho de que te rías es por diseño, el hecho de que te quieras reír de este personaje. No está bien que te rías, pero te tienes que reír por lo que sucede. Exacto, desde la realización hay una invitación a que te rías. O sea, entiendo un poco y conociendo ya como esta escuela que traes, pues es como un poco tu Monty Python, tu Rob Reiner, tu Richard Pryor, como ese tipo de sensación en el cual esto es serio, el tema es serio, pero cómo te lo estamos contando es porque es así de absurdo. Sí, y además es donde el humor no está colocado en la tragedia de la muerte de una niña. En ningún momento hay chistes sobre eso. O sea, porque en algún... ¿Qué es lo contradictorio? Cuando pasa la tragedia de la desaparición y luego descubrimiento de la muerte de Paulette, hay muchos chistes que se hacen alrededor de eso. Y en la serie no hay chistes sobre la muerte ni sobre los papás. Pero es que también entonces es el señalamiento de tu público, te burlas un montón de cosas cuando te lo enseñan ya no está tan cagado, exactamente, ¿no? O sea, como el vamos al charco de las ranas, yo disparo. Ese tipo de cosas, pero donde justo aquí el dedo estaba también señalado al público de... Tu público, juzgaste a esta gente, te reíste de esta gente, también te estamos señalando aquí. Y siento que eso también incomodó. ¿No nos gusta? Incomoda. Pues creo que no. O sea, como que decimos que nos reímos de nosotros mismos, pero luego hay veces que no. Luego hay ciertas cosas donde no nos gusta
cuando duele, cuando es crítico, ahí ya luego perdemos mucho sentido del Sí, humor. es la frase típica de Homero Simpson de es chistoso porque no te pasa a ti. Ujú. Porque cuando te pasa, entonces sí, no está. Y pues sí, esa sacudida, ¿fue complicado quitártela? ¿O todavía hay algo? ¿O cómo O lo sea, yo ves? tengo como todavía el huesito quiero seguir provocando y buscando estos tonos y sigo creyendo que se puede. Y de hecho con Ojitos de Huevo más tarde, luego sí me desquito un poco. Y Que era lo que te entonces, decía, a sí, lo mejor ya estábamos listos. sí. Porque además creo que es muy complicado, y yo lo veo desde fuera. Creo que el personaje de Ojitos de Huevo es muy complicado de pronto no reírte, pero decir, puta, sí está bien que me estés viendo de que este güey me está diciendo, veme a los ojos, Ujú. ¿no? Y es como de... Y entonces entiendes que a lo mejor hay cosas en las cuales no estás necesariamente listo para que te Pero que causen gracia. ahí lo que faltaba era la voz de Alexis Ojitos de Huevo Ya. también, ¿no? Y de tenerlo al centro de esta historia, de usar y colaborar en la creación de esto con él, y que esto fuera basado en su vida, que sean anécdotas suyas, es usar su voz y usarlo como protagonista, que desde el principio, pues hacia la plataforma, ese fue el reto en la venta, es decir, este va a ser el actor. Ujú. Oye, pero ¿en qué ha actuado? Pero este es el protagonista y si no, Es su vida. es su vida, ¿no? Y tiene que actuarla él, que tiene ya esta voz cómica y que es ciego. No vamos a poner a alguien a actuar. Pues eso va en contra de todo lo que estamos tratando de decir. Que el regreso a Netflix, perdón, sucede antes con Rebelde, Sí, ¿no? Rebelde viene después de La Búsqueda. Se viene la búsqueda, después haces con The Lift La Usurpadora. La Usurpadora. Ujú. ¿Esa dónde la filmas? ¿En Estados Unidos? No, La ¿Aquí? Usurpadora toda la filmamos en México. Aunque parte de la historia pasa en Estados Ujú. Unidos, todo lo recreamos aquí. Y se filmó en Los Cabos, Guadalajara, Tequila, una parte en Morelos, Hidalgo, como por toda la República recreamos esa película. Un musical, por... No sé. Yo O también sea, me lo por... pregunto por qué hice eso. O sea, porque además es una adaptación de una telenovela Sí. que decides hacer, o decidieron hacer, no sé, hay quien tomó la decisión, si es de Lift o tú, musical, Sí. y además hablado en inglés en gran parte y otra gran parte en español. Sí, fue una locura que vino de un productor americano que se llama Matt Walden. Él fue, a través de mi agencia me llega este pitch que tiene él de, pues oye, estoy viendo ya los derechos de esta novela que se llama La Usurpadora y yo hago musicales. Él venía del mundo musical y de ¿Qué había Broadway. hecho? Él había trabajado, primero desde la parte legal en Moulin Rouge. Entonces, desde ahí pasó a hacer teatro musical. O sea, un abogado pasando a ser creativo. Es que es Uta. un abogado bailarín de Ok. familia de músicos. Que después de eso dice, bueno, me voy a hacer al lado del mundo legal y voy a empezar a producir y producía teatro en Los Ángeles. Y Y dijo la usurpadora. Y dijo La Usurpadora y No conocía mames. a la persona indicada y a la cabeza de Panteleón de aquel entonces, a Paul Pressberger. Y él le dijo, pues yo te consigo los derechos de La Usurpadora, búscate un director. Dio conmigo y sí, yo dije, pues esto, en ese momento no tenía humor. Le dije, es que esta historia, o sea, esta telenovela con musical, si esto no tiene humor, si esto nos lo tomamos muy en serio, yo me tengo que reír un poco de esto, de las Sí. convenciones de Sí, la no es- telenovela y de... No es Moulin Rouge. No vamos a hacer Moulin Rouge, ¿no? O sea, yo creo que esto tiene que ser mucho más juguetón, ¿no? Y eso no quiere decir, vamos a meterle la factura y vamos a contarlo bien y que haya emoción y demás, pero fue una locura. Y fue una locura que se hiciera. Yo todo el proceso no creía que se iba a hacer. Siempre era como, es que esto costaría millones. Y de pronto, pues, aparecieron los millones. Y de pronto, pues, ahora encuentra quién va a ser la actriz y encuentra este elenco. Y pues este elenco que tenía que actuar, bailar, hacer reír, hacer llorar, Todo.
Y pues sí hay ese talento en México, pero somos Estados Unidos, ¿no? No hay opción, no hay 10 opciones para cada papel, ¿no? De pronto hay 1 o 2 para algunos papeles, ¿no? Y además que cuenten con el perfil físico y total. Encontramos a Isabela Castillo, que es la protagonista de la película, que es un talento brutal. Pero bueno, también una película muy arriesgada que de pronto sale y sale en un momento pospandémico raro, ¿no? Donde el regreso al cine ha sido complicadísimo y se pierde. Se pierde ahí Salió en 2003, ¿no? Creo, no, 2004. O sea, 2023. Ajá, digo 23, perdón. 2023 o puede 24 inicios. Estaba trabajando en The Lift en la parte de services cuando hicieron esa película y recuerdo haber escuchado haber leído un mail que decía, estamos buscando estas locaciones, ayúdenos. Sí. Y yo así de, ok, ¿para qué? Porque yo lideraba ese equipo y me decían, es que es un musical de La Usurpadora. Y dije, no mames, ¿cómo? Sí. O sea, yo pensé que era broma. Sí, suena broma. Por eso. Y cuando me dijeron, no, es que es una película que no sé qué, que la chingada que la va a dirigir Santiago. Ya sabía de ti, evidentemente. Ajá. Y fue como, ok. Y cuando escuchas el concepto, me parece una cosa sumamente arriesgada de hacer, porque además en México los musicales son complicados, a menos de que sea El Rey León en el Teatro Telcel. ¿Hay un público en México para los musicales? O sea, ahí está Mentiras, un exitazo. Mentiras. Pero Mentiras tiene que ver con la nostalgia ochentosa del premier. Pues mira, ¿no? Esto tenía su nostalgia noventera también. Okay. Era música en español de los 90s. Y la nostalgia de la telenovela también. Y la gente no fue a verla, no conectó. Yo creo que la gente que la ve en general la pasa bien. Pero hay mucho rechazo de entrada de... Sí. No la voy... no voy a ir los musicales, no me gustan las telenovelas. No conozco a esta actriz. No la voy a ver, ¿no? ¿Y qué es el proceso complejo después de la pandemia? El gastarte 65 pesos para apostar por una película que probablemente sabes que no te va a gustar, que no necesariamente quiere decir que es mala o buena... Uh-huh. Pues es complicado de pronto, ¿no? Es complicado. Y luego también esta cosa donde la película tiene una parte en inglés, una parte en español, pasa la historia aquí y allá. Entonces, también creo que al público mexicano sí hay algo de rechazo hacia el Spanglish y hacia el chicanismo, donde no nos sentimos necesariamente identificados con esa latinidad. Uh-huh. Entonces eso también creo que es otro factor que aleja una parte. O sea, eran como muchos factores de riesgo. Muchos pasos. Que alejaron a la audiencia. Y ahí entonces viene Rebelde. Rebelde fue antes de esa. Ah, todavía. O sea, mientras preparaba... Es que sí, mientras preparaba fueron un poco antes fue Rebelde. Sí. Okay. Ya había yo escrito La Usurpadora y entonces luego vino la pandemia. Entonces todo se frenó y se activó primero Rebelde y luego filmé La Usurpadora. ¿Y cómo fue meterte con la propiedad de Rebelde? Ahí es donde conoces a José Miguel. Ahí conozco a José Miguel, uh-huh. Gran escritor. Él era, al principio no la cabeza de escritores, pero luego ya heredó ese papel ahí. Y en Rebelde, que fue un proceso de mucho aprendizaje de lidiar con una marca que era así nuestro Star Wars, por el nivel de fandom, sí. ¿no? Y de lo sagrado que es la marca para mucha gente. Fue un reto, eso. Y luego era una marca donde había mucha expectativa de llegar a un público muy grande. Tanto desde Netflix como desde Propagate, que era la empresa que había comprado los derechos de la marca de Rebelde. Y creo que en ese empuje de hacerlo tan masivo, o sea, de que cada uno de los 5 protagonistas fuera de un lugar distinto, y un argentino, y una brasileña, y una mexicanoamericana, y un colombiano, y que sea familiar, pero también arriesgado, que funcione también fue, yo creo que parte del... Porque el proyecto no es que haya sido
un fracaso rotundo. De pronto No hay es regiones... Es que no es malo. En Brasil, de pronto, fue un éxito brutal, pero sí generó desconexión con un público que no se sintió reflejado ahí, como pasaba con la novela, donde Claro. la gente veía a Anaí, a Dulce María, a Poncho, y eran como, ay, este es como tal, y este es como mi amiga tal, Ya. y este es... Y aquí, como que en esta cosa de que le guste a todo el planeta, creo que lo que pasó es que alejó a una buena Vamos parte a del hacerlo público. tan universal que le habla a todo mundo, pero tampoco le está hablando a nadie. Exactamente. Que además era la primera vez que estabas bajo el escrutinio público en el cual decir, si no te sale, hay 80 millones de fans. No, muy ¿No? cañón. O sea, era una presión gacha. brutal, ¿no? Y bueno, pues yo traté de hacer lo mejor que pude dentro de eso. Creo que salieron unos talentos increíbles. El reparto de esa serie creo que tiene o sea, esos descubrimientos de ver jóvenes de todo el continente y encontrar talento que hasta la fecha, o sea, me deslumbra lo que hacen. Eso fue muy gratificante del proceso. Tienes un ojo impresionante para el talento, para el casting. O paciencia para encontrarlo, O sea, porque luego... sí, pero de todas formas, o sea, puedes tener paciencia y puedes fallar. Sí. Pero tienes un ojo impresionante para eso. Oye, ya para cerrar, viene una pregunta complicada, creo, pero creo que lo tienes muy claro. No sé si sea cuál de los dos seas. ¿Cuáles son tus 5 películas favoritas? Puta. No lo tienes tan claro. No lo tengo tan claro. Es que es como... Es muy variado. Pero... yo creo que Fargo, de los Coen, es una de ellas que precisamente me gusta, que es una película que no sabes qué va a ser y de pronto justo te hace reír y de pronto es aterradora y de pronto es un misterio y los personajes viven ahí en un lugar moral extraño donde no son ni buenos ni malos. Y además, pues filmada espectacular y con el ojo de Roger Deakins y con ese reparto y muy original y la música. En fin, puedo hablar de Fargo por horas y es una película que revisito y disfruto muchísimo. También de los Coen, de Big Lebowski, es pues de esas primeras películas que dije, no puedo creer que este humor existe y ver a Jeff Bridges hacer ese actor, ese señor actor de pronto haciéndola de este fritazo, pachecazo, entrañable. Otra película de esas que disfruto muchísimo, The Apartment de Billy Wilder. Es... Pues también, para mí es esa, y por muchos años di clases de dirección y de guión, y esa es la película que para mí es así... Perfecta. Sagrada, perfecta. El guión de esa película, la temática, lo arriesgada que es para la época, cómo es una crítica social tremenda, pero disfrazada, con toda la censura que había, ahora que nos quejamos de que no se puede decir nada, todo el mundo se ofende, ahí no se podía decir nada, y ve cómo le daba la vuelta, me fascina esa película. Y el final, bueno, ya no voy a... A nerdear. No, está bueno, está bueno. Porque también luego la gente creo que es complicado escuchar un top 5, pero las razones, y cada una razón es personal, y puedes escuchar la misma película, pero alguien más tiene otra visión, creo que siempre es padre. Sí. Entonces, nerdear está chido. Bueno, gracias, Hugo, por el juicio. No, siempre. El Graduado, de Mike Nichols, también es de esas películas que revisito seguido. Okay. Además, es una película que vi yo, me acababa de graduar, entonces también fue como conectando con ese personaje que era alguien que no sabe lo que quiere en la vida, ¿no? Y que de pronto se le aparece esta aventura con una mujer mayor, pero tiene la presión por decir qué quiere hacer y que puedas hacer una película de ese nivel, sobre esa temática de un graduado que no sabe qué quiere en la vida y que de pronto, contada por este director que
O sea, la puesta de escena, la economía del lenguaje y puesta de escena en esa película es... No hay nada que se haga hoy en día que supere lo que hizo Mike Nichols en El Graduado. Qué bonita frase. Economía. Es que, o sea, Sí. como era alguien que venía del teatro y entonces no era alguien que Que pusiera, pusiera la cámara y la moviera, claro. Entonces la voy a poner en el lugar y mover nada más aquí tantito, regresamos acá y en eso te di un plano abierto, un close-up, un two-shot y el trazo que hacía para generar tensión y ponerla en el lugar donde sintieras un primer plano que te contaba la historia, pero además una fuga que te digas, sí, allá están las escaleras, tienes que llegar allá. En fin, esa película no me deja de sorprender la maestría en dirección de Mike Nichols en El Graduado. Creo que tengo que revisitarla No, con ese no, es, enfoque. juro, Sí, lo entiendo. Y luego, no sé, es que hay un montón, pero y tu mamá también, creo que por irme a algo mexicano que me inspira esta historia que en la superficie es un road movie de dos chavitos estúpidos que agarran el carro. Coger con esta mujer española. Espectacular, además. Espectacular. Y en eso hacerte un retrato tan complejo de este país y al mismo tiempo hacerte reír y entretenerte con la aventura de estos dos que solo están peleando por quién se va a coger a esta chava, ¿no? Que además es la que termina dándole la vuelta a los dos y exhibiéndolos como los imbéciles que son, ¿no? Y en toda esta aventura te llevaste un retrato increíble de nuestro país. Eso, pues sí, vamos a meter ahí tu mamá también a esa caja. Ahí está el top 5 de Santiago Limón. Luego me voy a arrepentir muchísimo. Porque está bien, pues regresas. Regreso. O sea, vas a regresar. Yo creo que hay que platicar todavía de Ojitos de Huevo. Creo que hay que platicar de lo que estés filmando ahorita. O sea, creo que al final esta es tu casa. Muchas Siempre gracias, puedes venir a nerdear. Podemos nerdear si quieres de películas. Pero a ver, ¿dónde te encuentra la gente a ti en tu trabajo? ¿Dónde te siguen? Soy muy malo en redes sociales y Malísimo. poco activo, pero en @sanlimonc, pero no esperen mucho de ese Instagram. No posteo Pues está mucho. bueno. Sí. O sea, quiere decir que estás trabajando. Sí, es la idea y pues trato de no... lo hago mal. Entonces dejo que otros se encarguen de las redes sociales. Santiago, un gusto platicar contigo. Un gusto, Hugo. Gracias.